Bienvenidos a nuestra cátedra de la Santanderianidad, hoy con una invitada especial, Caterine López, en esta Semana de la Mujer Santanderiana. Bienvenida, Caterine. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Muchísimas gracias a ti, Lida. Estoy muy contenta de esta oportunidad y me siento bendecida, bendecida de poder encontrarte, de reencontrarnos después de tantos años, colegas de profesión. Y bueno, gracias, gracias por este espacio, que es tu espacio, que es tu proyecto, tu creación y bueno, tu gran sueño. Y toda la energía que has puesto a esto que estás haciendo. Y gracias, gracias. También gracias a todas las personas que aceptaron esta invitación, que se hicieron presentes, que, que desean pues escuchar un poco de este tema, conocer un poco sobre este argumento. Y bueno, vamos a ver qué se puede compartir, qué podemos decir. Vale, pues muy bien. Así como lo ha comentado Caterine, somos colegas. Yo soy administradora de empresas hoteleras y turísticas. Salimos de la misma universidad y estuvimos allí haciendo locuras en la universidad. Construimos una corporación, eh, un centro de estudios Táquiza. Eso, porque Táquiza es un término guane que Guane. significa propiedad del pueblo y fue un proceso tan bonito y bueno, eso fue un ejercicio de universidad y Qué fue bonito. increíble y así fue como nos conocimos con Caterine y luego ya uno se gradúa y ya uno se dedica a la vida laboral y pues ya perdimos el rastro. Mire que hoy en día con esto de las redes sociales pues es ya mucho más fácil uno conectarse y a corta distancias. Entonces sí que me da muchísimo gusto que Caterine me esté acompañando en esta Semana de la Mujer Santanderiana y bueno, con un tema que en lo personal, y tengo que decirlo, no sé mucho sobre qué son las constelaciones familiares. Sé que está muy o sea, se habla en diferentes partes del mundo, pero yo realmente no sé y de pronto hay varias personas que tampoco saben y por eso la importancia de este tema y vamos a arrancar. Caterine, tienes tú la palabra para dar comienzo. Vamos a hacer así un conversatorio, ¿no? Si surgen algunas dudas, inquietudes, pues lo vamos a ir resolviendo levantando la manita bueno. Entonces, Caterine. Tienes la palabra. Bueno, yo en una manera muy simple, muy sencilla, puedo decir que las constelaciones familiares son una técnica que en mi vida ha ayudado a poner orden, orden en todos los aspectos de mi ser, orden en relación a mi puesto como hija, a mi puesto como hermana, a mi puesto como sobrina, como prima, eh, como ciudadana. Y gracias a este poder poner orden a, a esos aspectos de mi vida, he podido caminar y transformar y llegar a donde no había pensado antes que tenía la posibilidad de hacerlo. Y, y esta técnica me abrió las puertas a un nuevo, a un nuevo, a un nuevo mundo, a un mundo de posibilidades, a un mundo donde todo lo que tú has deseado es posible y, y comprendes que hay cosas que te están alejando de lo que tú realmente eres, de tu esencia. Y, ¡Ah, y manito! dentro de las constelaciones familiares yo encontré ese modo práctico de corazón, de alma, para poder vivir en armonía, por ejemplo, con mis padres.
para poder honrar como corresponde a nuestros progenitores, como nos lo enseñaron en la Iglesia Católica Cristiana, porque yo vengo de la Iglesia Católica Cristiana y ahí nos decían honrar a padre y madre, pero fue con las constelaciones familiares donde yo pude comprender cómo es en la práctica ese honrar a papá y a mamá y cómo a través de ese honrar a papá y a mamá se te abren las puertas del mundo y tu vida se transforma y tú logras esa prosperidad económica y logras tu experiencia de pareja y logras tus relaciones sociales y logras proyectarte en el mundo del trabajo. Y todo esto pues yo lo conseguí gracias a ese trabajo de crecimiento personal a través de las constelaciones familiares. ¿Cómo llegó eso a tu vida? Yo lo que recuerdo es que, claro, uno terminamos la universidad, luego con el tiempo lo que supe fue que habías estudiado psicología y cómo llegó así, cómo llegó ese conocimiento de las constelaciones familiares en tu vida, en un momento crítico o en el momento oportuno o cuando llegaste a Italia, no sé, esas son como mis inquietudes. Las dudas. Bueno, todo comenzó con estos procesos de crecimiento personal, con una de mis maestras que se llama Dora Herrera. Dora Herrera trajo la Escuela Colombiana de Crecimiento Personal y Vivencial, ECODEPAP, y realiza diferentes eventos. eh, y entre esas, pues la formación de facilitadores en crecimiento personal y experiencial. Y ahí me formo yo. Y en una de esas formaciones, de esos encuentros, nos hacen conocer las constelaciones familiares y participamos a la primera experiencia, primer contacto. Eso fue en el año 2000. Y después de eso, entonces ya yo dije, de todas las técnicas que conocí en la formación, yo dije, esta es la técnica que a mí me cautivó. O sea, me enamoré de la técnica. Entonces yo me quedé así con el enamoramiento, pero me dice, y después una amiga, su sobrina, Viane, que en paz descanse, me comenta que en Cúcuta están dando la formación de constelaciones. Yo ya vivía en ese tiempo, estaba viviendo en Socorro, y entonces me voy a Cúcuta a estudiar. Entonces iba una vez al mes a Cúcuta a estudiar. Y ahí es donde empieza toda mi formación y entré ya en el mundo de las constelaciones. Y lo lindo de esa formación fue que no es una cosa teórica, o sea, tú partes desde una vivencia, una experiencia eh, de tu historia, de tu ser, de tu realidad personal y vas trabajando de la mano de las maestras y vas sanando y vas entrando en armonía con muchos temas, con el papá, con las heridas de la infancia, con la mamá, con la abuela, con el tío. Y bueno, y todo va entrando en ese ambiente de armonía, de respeto profundo, de orden. Y bueno, así fue. Y después, pues ahí continuamos, las constelaciones llegaron a Bucaramanga. Yo seguí con ese grupo de formación por varios años y después, pues ya, cuando ya llegó el momento, conocí la persona con la que me casé y me vine a vivir a Italia. Entonces yo aquí en Italia es el gran proceso, ¿no? De entrar a un país donde no el español no es la lengua madre, sino el italiano. Entonces ahí como que la vida me dijo, bueno, tienes que entrar en silencio contigo misma, y porque tenías que empezar a aprender la lengua y no podías comunicar. Entonces, bueno, ahí viene todo el gran proceso de, de entrar en modo muy respetuoso a un país que no es el tuyo y con la gratitud del país que te recibe
y con el amor inmenso y la gratitud del país que saludas, porque eso lo aprendes en las costas. Lo que decía de honrar y amar tus raíces. Y yo creo, no, estoy convencida que eso fue lo que me permitió a mí desarrollarme en Italia, de poder generar mi red de amigos, mi red de trabajo, porque pues así como lo hacía en Colombia, como independiente, yo seguí con la misma línea aquí en Italia. Entonces aquí le llaman libero profesionista y yo seguí en esa misma línea y me ha ido muy bien y me pude abrir camino gracias a todo lo que aprendí con las constelaciones familiares. Y bueno, ahí vamos. Esa es más o menos la historia. Vale, muy bien. Yo, antes de que se te cayera, yo estaba haciendo una pregunta, porque claro, tú habías manifestado que al ingresar a este grupo, es casi, entendería que esto es como armar un árbol genealógico o comprender el árbol genealógico, porque hablaste de qué relación están los abuelos, de los tíos, de los primos, de los hermanos, de los papás. Una de mis inquietudes es, ¿esto es como armar un árbol genealógico? Esto es mirar el árbol genealógico. Entrar en el árbol genealógico significa reconocer las raíces de donde venimos, reconocer que los que nos antecedieron hicieron tanto para poder garantizar lo que yo hoy tengo. Y ese reconocimiento, esa aceptación, esa gratitud ante esas personas que hicieron todo lo que hicieron, se sacrificaron, tuvieron, porque vivieron tiempos muy difíciles, y reconocer que ese sacrificio, que todas las dificultades que ellos vivieron, hoy me han garantizado una vida de comodidad que ellos no vivieron, pero yo la estoy disfrutando. Y entonces, a partir de eso, pues en las constelaciones familiares se reconoce todo, todo lo que hace parte. Y es algo que dice Bert Hellinger muy claro, cuando, o sea, no son los vivos los que dirigen el destino, son los excluidos los que están dirigiendo el destino de las personas que implicadas sistémicamente tienden a repetir historias. Entonces, ver el árbol genealógico, reconocer cada miembro de nuestra familia, darle su lugar es fundamental en esta filosofía. Y Ven. cuando eso sucede, todo entra en armonía, en paz. Dime, Lida. Y hoy estoy como niña preguntona, Sí. Dios mío, Señor. Pero mira, tú has hablado de algo interesante. ¿Qué es esto de los excluidos? Yo incluso mientras estabas hablando, uno ve que hay infinidad de casos familiares donde, digamos, bueno, para hacerlo así como más trágico, donde ha habido homicidios, donde ha habido violaciones, donde ha habido maltrato. em, ¿Qué es esto? ¿Cómo lograr la gratitud cuando hay ese nivel de resentimiento? Pensaría que ese es el tema de los excluidos, ¿no? No sé. Bueno, sí, para todos el tema de la exclusión en un árbol familiar, en un árbol genealógico, son todas las personas de las que no se quiere hablar, de las que es mejor no hablar, de las que es mejor no decir nada. Y eso incluye abortos, asesinos, ladrones, prostitutas, enfermos mentales, el niño que se escondía en el cuarto porque tenía el síndrome Down y era una vergüenza para la familia. Y entonces ese niño se escondía en la casa, en una habitación, y nadie hablaba de ese niño. Todas esas personas son los excluidos.
Los excluidos también hacen, en esa lista de excluidos, hacen parte los ex y las ex de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, esas mujeres que, o esos hombres que fueron rechazados o a los que se les rompió el corazón porque nuestro abuelo eligió nuestra abuela o porque nuestro papá eligió nuestra mamá. Y esa persona, esa expareja, tiene una incidencia especial en la familia, en el sistema. Y no pareciera, pero cuando la relación no finaliza bien y se ha roto el corazón, se ha hecho mal y la persona termina con ese gran dolor, esa pena del alma, esa persona entra a tener un peso particular en el sistema donde los que nacen después, algunos se implican sistémicamente con esa persona. Y entonces ahí vienen todos los enredos sistémicos de los que se habla, que por qué no logro tener pareja, que por qué no logro quedar en una relación sana, que por qué, bueno, ahí hay tanta, como se dice, tela de dónde cortar. Madre mía, estamos hablando de una cosa. Mientras hablabas, hace poco estuve mirando un documental sobre el lazareto que tenemos en Santander, que es contratación, donde las personas que llegaron allí fueron totalmente excluidas de la familia y olvidados de la familia. Y uno dice, wow, y esto tiende a repetir. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Ya, ¿cuáles son como las recomendaciones? Porque yo creo que en estos momentos las personas que nos están acompañando están haciendo como ese recuento de cómo será nuestro árbol genealógico y cómo empezar a hablar de esos excluidos. ¿Cuántos excluidos? ¿Por qué fueron excluidos? Y cómo volverlos a involucrar en la familia si de pronto ya han muerto. Ujú. Bueno, muertos o desaparecidos nunca dejan de pertenecer, porque esa es otra creencia, ¿no? Ah, bueno, ya el muerto está. En constelaciones familiares, no. No es que nosotros es que entramos en contacto con los muertos, no, pero reconocemos el lugar a cada miembro de la familia y le damos un lugar en el corazón. Y cuando yo le doy un lugar en el corazón a ese miembro, a ese aborto, a ese ladrón de la familia, a ese asesino de la familia, algo cambia y se transforma. Porque es que gracias a esos destinos difíciles es que nosotros tenemos un lugar en este mundo. Y gracias a esos destinos difíciles algo sucedió que la vida llegó a nosotros. Y entonces todos, o sea, cada uno, cada miembro que haya tenido la historia que haya tenido en constelaciones familiares no se juzga, se comprende, se acoge, se abraza. Y entonces, al tener ese gesto de comprensión, al tener ese gesto de inclusión, algo se transforma en el ánima, en el alma de la familia. Y entonces el que no podía descansar en paz puede descansar en paz. Y algo se libera. Y entonces estamos más libres de cargas generacionales cuando incluimos a nuestros no incluibles. Y otra cosa fundamental es comprender que la exclusión no es solamente no hablar del otro, ¿sí? No es solamente eso. Cuando yo hablo mal de alguno, lo estoy excluyendo. Y a través de mi experiencia con ejercicios sistémicos, con las constelaciones, me doy cuenta qué efecto fuerte trae consigo el hablar mal del otro, el de desprestigiar al otro, el decir tú no vales, tú no sirves, tú no funcionas, tú no haces, tú no, o sea,
tiene un efecto potentísimo y ese tipo de actitud es una actitud que también lleva a exclusión y la exclusión lleva consigo dolor y repetición. Entonces, es importante comprender que estas dinámicas de exclusión, de no querer ver, de no querer hablar, lo único que hacen al sistema familiar es cargarlo de sufrimiento, de peso, de dificultades y no ayuda, no está ayudando. Eso me hace, ay, yo perdón, si hay alguien que de pronto tiene alguna pregunta, pues para que la puedan hacer, porque me surgen varias inquietudes y ya para. Mientras tú estabas hablando, recordé esa conversación de ayer y una pregunta en particular que hizo un caballero: ¿por qué las mujeres nos damos tan duro? Criticamos mucho el tema de la envidia, esa energía que corroe el alma. Ahora con lo que tú estás explicando, esto puede ser porque estamos estancados, porque estamos en un nivel de intolerancia. O sea, ¿qué podemos hacer para poder empezar ese proceso de transformación con lo que acabas de decir? Pues muy buena pregunta. Hay uno de los principios que propone la filosofía de las constelaciones familiares, que es asentir a todo como es y a todos como son. El asentir a todos como son y a todo como es decirle al otro y decir a todo lo que nos está sucediendo, a lo que estamos viviendo: sí, acepto que tú eres así, acepto lo que está sucediendo, aunque si no lo comprendo, lo acepto. Ese gesto de aceptar de asentir a todo como es, no significa que yo no voy a tomar una decisión, no significa que yo no me voy a mover, pero significa que ese asentir es el primer paso que yo puedo dar y es el ideal para que algo dentro de mí se mueva y algo en torno a mí también se transforme. Y después de eso viene como un movimiento, algo que llaman como un salto cuántico, donde algo se transforma y yo puedo ya caminar hacia el otro o puedo caminar hacia la situación con más fuerza, con más claridad, con más apertura. Podríamos estar hablando como esa prosperidad que tanto se anhela, de que le vaya a uno bien en el trabajo, que le vaya bien en el negocio, en el estudio, con los hijos, de buscar pareja. Total, total. Hay algo que yo, o sea, como un ejemplo muy simple, y lo decía Bert Hellinger: la mujer tiene la capacidad de, la mujer que es casada, ¿no? Que está en pareja, la mujer puede, y lo dice la misma Biblia, una mujer puede bendecir su pareja, su marido, o puede hacer el efecto contrario con él, lo puede anular. Entonces, cuando la mujer admira, ama, acepta a su marido, el marido es próspero, económicamente es próspero, su salud es óptima. Cuando una mujer no acepta, reniega, critica a su marido, el hombre no puede alcanzar la prosperidad económica. Así de delicado es el tema de la exclusión, del juicio, de la crítica. Podemos anular a una persona. Entonces, desde la mirada de las constelaciones familiares, la invitación es esa. O sea, cuando yo transformo mi manera de ver y de relacionarme con el mundo exterior y de aceptar que afuera lo que sucede, aunque no lo comprenda, es necesario,
porque viene algo mucho más grande detrás de eso que está sucediendo. Aunque si no comprendo por qué una persona se comporta, actúa de una manera y entre comillas, moralmente es reprochable, pero todo lo que sucede está aportando hacia la vida misma y nos está llevando a un movimiento hacia la vida que no se comprende en un momento, pero después se entiende. Por ejemplo, cuando una mujer pierde un hijo, eso es un dolor muy grande. Y entonces esa pérdida de ese hijo puede representar que si ese hijo nacía, ¿sí? La mujer dice, bueno, yo me quedo con un solo hijo. Y entonces mi segundo y mi tercer hijo no nacen, porque yo ya me quedé con el primero y ya no busco tener más hijos, porque estoy bien así. Entonces, ¿cómo la muerte está al servicio de la vida misma? Es una cosa muy apasionante y es un argumento muy grande, pero, pero es fundamental, es quien entra en este tema de las constelaciones familiares y vive la filosofía, transforma su manera de ver, de relacionarse, de pensar. Y bueno, no sé si te he dado respuesta con todo lo que he dicho, pero espero que sí. Me parece que Elkin quiere opinar. Sí, Elkin quiere opinar, exacto, sí, señor. Elkin, Muy buenas noches a todos los que se encuentran en la sala y más a una mujer tan sabia como Caterine López, que la conozco de hace años y la admiro siempre. Y quisiera de pronto preguntarle a Katy, entonces la problemática que estamos viviendo hoy en día en las familias es debido a la exclusión. Bueno, es debido a muchos factores, pero, pero, pero muchas mm, de los conflictos a nivel familiar se debe a la dificultad de aceptar el otro así como es, tomarlo así como es. Cuando, yo no sé si las personas que están en la sala se han dado cuenta, cuando hemos sido objeto de crítica de alguno, ¿sí? Tratar de transformar eso, ese aspecto del cual hemos sido criticados o juzgados severamente o no tan severamente, nos cuesta trabajo transformarlo. Yo no sé si lo hemos tenido como experiencia. Yo lo tengo presente. O sea, cuando a mí me han, como se dice, dado duro por un aspecto, por ejemplo, la impuntualidad. Tú eres impuntual, tú no llegas nunca a tiempo. Ese aspecto para mí es difícil cambiarlo porque he sido, ¿cómo se dice? Juzgada por ese aspecto y entonces, por más que yo intento cambiarlo, no todas las veces me funciona. Me funciona cuando ya no me dice nada y llego puntual. No sé si lo han vivido, pero yo lo he vivido así, o sea, en aspectos así como eso. Y lo veo también cuando alguien trata como de corregir, tú eres desordenada. Y entonces cuando te juzgan y te condenan y no te aceptan por tu desorden, esa dificultad que tú tienes, en lugar de poderla gestionar con más facilidad, se convierte en una cosa mucho más pesada y cambia cuando la persona en un contexto donde ninguno la critica, donde ninguno la condena por sus defectos, la persona como adulta inicia a tomar conciencia y realiza las acciones necesarias para cambiar. Entonces, y otra cosa fundamental también es el uso del lenguaje. Cuando yo uso propositivamente el lenguaje, puedo conseguir también la transformación de las personas sin mi necesidad de que el otro sea
como yo quiero que sea. Y entonces todo va mucho más fácil, todo se mueve mucho más fácil. Y, y bueno, no sé si te di respuesta justa. No, sí, señora. Este, muy bien. Por aquí tenemos a Jimena Trujillo que ha levantado la mano. Jimena Jimena, está buscando cómo abrir el micrófono. Estoy como, bueno, buenas noches para todos. Yo les envío un súper saludo desde el departamento de Huila eh, y quiero saludar muy especial a Caterine porque mi casa, mi interno se ordenó cuando hace un año por primera vez hablamos y le decía que el tema de las constelaciones familiares es muy bonito porque es cómo organizas tu casa, tus ancestros, cómo los reconoces y aceptas esas vivencias que de pronto en su momento ellos no pudieron. Las, y quiero darle las gracias tanto a la creadora del programa como a Catherine por ese trabajo tan lindo. Yo siempre que tengo la oportunidad y las personas que me rodean me lo permiten, yo de una vez la recomiendo, porque a veces anhelamos cosas o en el corazón tenemos deseos y anhelos y siempre nos decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué no alcanzamos? O ya casi y no se da y no se logra. Y empiezan a ver como las trabitas y solo cuando tú arreglas tu yo, el camino se limpia, entonces tú vas accediendo a un montón de cosas maravillosas. Entonces te mando un súper abrazo y buenas noches para todos. Gracias, Jimena. Muchísimas gracias. Yo también te abrazo. gracias. Por aquí está Cristian Velandia. Por favor, activa tu micrófono. Pues no, porque ya las están fortaleciendo porque los empleados de menos de Hola, muy buenas noches. Cristian, buenas noches. Cristian, porfis, tu micrófono. Ahora sí ya puedes hablar. Ok, ¿ahí me escuchas? Sí, sí lo escuchamos. Vale, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Es una alegría compartir este espacio. Es un privilegio nuevamente escuchar a mi amiga Kate hablar y desde este tema tan interesante que son las constelaciones. Eh, Te admiro, siempre lo he hecho. Sabes que cimentaste muchas cosas que me permitieron llegar hasta este momento de mi vida y te agradezco por eso. Más quisiera yo preguntarte algo que me genera mucha curiosidad y es parte de ese árbol genealógico, de cierta forma, en muchas familias se ha debido podar de una forma sana, quizá de una forma radical, buscando la salud mental o la estabilidad emocional propia incluso. Eh, ¿Qué beneficio puede traer reconstruir ese tipo de relaciones que incluso en algún momento fueron tóxicas? No sé si me hago entender. No, ¿me puedes repetir, por favor, Cristian? Ok, te decía que en algunas circunstancias también es sano podar algunas ramas de ese árbol genealógico, es decir, cortar algunas relaciones también es eh, ser inteligente emocionalmente con uno mismo. Las Ya. constelaciones familiares basan su principio en reconstruir ese tipo de relaciones, pero no es algo que puede generar, no sé, puede ser, llegar a ser contraproducente. Es que cuando, bueno, con el acto de cortar, yo interpreto como excluir. Y entonces ahí vamos al tema. O sea, tú puedes comprender que el otro no puede hacerlo de manera diferente y tomar distancia.
Entonces, por ejemplo, yo puedo tener unos padres tóxicos, que es un término que se usa muy comúnmente en estos tiempos. De pronto una madre difícil, de un carácter pesado, que es agresiva, que no te trata bien. Entonces, yo acepto la madre que me dio la vida y acepto la vida que me dio y comprendo que no me puede amar y no me puede tratar en otro modo, porque ella tampoco lo recibió. Y si necesito por mi salud mental tomar distancia, la tomo, pero la tomo desde el amor y desde esa grande comprensión y esa grande aceptación que esa mujer fue la que me dio la vida y esa es mi mamá. Un ejemplo. Y, y bueno, cuando en nuestra vida llegan personas difíciles, porque tenemos personas difíciles en la familia, no intentar cortar con ellas como cuando se cortan las ramas de un árbol, no es que está ayudando a, a entrar, a dar armonía a la familia. Yo, por ejemplo, tuve, porque en la familia se cuecen habas en todos lados, y hay una persona, una prima a la que yo amo y estimo infinitamente, y bueno, ella tiene su manera de ser y yo la respeto, y bueno, me cortó, como se dice, me cortó los servicios, y, y a pesar de que ella reaccionó como reaccionó y que me lastimó el hecho de que haya tomado distancia, yo comprendo que por ahora es eso lo que ella puede hacer y la acepto y la amo así como es. Y bueno, si llega el día que me volverá a hablar, me hablará. Si no llega ese día, lo acepto también, pero ella seguirá siendo mi prima y yo seguiré siendo su prima. Y la acepto y tiene un lugar en mi corazón. Bueno, y creo, no sé si esto llena, o sea, te da una explicación o cómo funciona esto. Pati, yo tengo una pregunta, incluso ayer lo estuvimos socializando y es que tanto el hombre como la mujer son complemento. Y Ujú. me surge la inquietud es qué rol tiene el hombre y qué rol tiene la mujer para que realmente funcione el complemento. Ay, ay, ¿Cuáles ay. son esos roles para poder, claro, porque es que estamos en este planeta no para ser millonarios? Es un término materialista, ¿no? Pero a lo que me refiero es que si hemos sido creados es para realmente trabajar como complemento y empezar a cuidar el planeta. Es lo que yo he interpretado con el aprendizaje de hoy. Pero entonces, ¿cuál es el rol de cada uno? Porque veo que hay mujeres que asumen el rol de llevar el liderazgo que lo debería hacer el caballero, digamos, o el papá, o bueno, se cambian esos roles y entonces llega un momento en que como mujer se pierde en el camino y lo mismo sucede en el hombre. Entonces, ¿cómo tener claridad de qué rol es el que le compete al hombre y qué le compete a la mujer para que realmente comprendamos qué es esto de ser complemento? Eh, Mega demanda, mega pregunta. Bueno, eh, yo lo que puedo decirte desde mi conocimiento es que cada ser humano tiene una naturaleza, la naturaleza del ser humano, la naturaleza de ser hombre y la naturaleza de ser mujer. Y ser mujer
viene con una serie de características que, bueno, en la sociedad, pues nos han ido condicionando, la familia la ha ido condicionando, la ha ido formando. Entonces, la mujer es delicada, la mujer es tierna, la mujer eh, es esa que tiene la capacidad de reunir, de sostener afectivamente los lazos. Y al hombre le hemos dado, se le ha dado el rol del fuerte, del duro, del que mantiene económicamente la familia. Y bueno, desde el enfoque de las constelaciones familiares, el hombre, la energía del hombre, la energía del padre, es esa energía que nos permite eh, concretizar los proyectos, materializar las cosas. Esa es la energía masculina. Es el pensamiento concreto, es la paz interior, es la claridad, es el estado presente. Eso lo da el hombre. La mujer somos un poquito más románticas, entonces vamos un poquito más seguido al pasado y nos metemos allá en todas las historias del pasado y regresamos y después nos devolvemos. Y la mujer es la ternura, es el afecto, es la delicadeza. Y bueno, y ayer en nuestra conversación para todos los que nos están escuchando, eh, el Día Internacional de la Mujer, pues se presentaron unas protestas, ¿no? Manifestaciones de mujeres feministas. Entonces yo le decía a Lida, con todo el respeto, y entonces esas mujeres feministas se convirtieron en lo que más detestan, porque generaron en su corazón un proceso de exclusión hacia el hombre. Y haciendo esto, se convirtieron en ese lado que no soportan y contra el cual están luchando. Y eso es producto de la exclusión, de la no aceptación del otro. Y entonces la naturaleza nos dice y nos ha dicho siempre, somos Ouch, creo que se le volvió a caer la señal. Caterine. ¿sí? Ah, ok, pensé que se te había caído otra vez la señal. Ok, No, que cada ser humano es completo y en su completeza se encuentra con el otro, en su completud se encuentra con el otro. Y desde ese ser completo, de ese ser completo, es que yo doy al otro y yo comparto con el otro y crezco con el otro y me reflejo en el otro. Y entonces, cuando entramos en cada persona tiene su naturaleza, cada ser humano tiene su naturaleza y es fundamental que la reconozca, que la comprenda, que la acepte para poder entrar en acción, en interacción con el otro. Y cuando yo he comprendido mi naturaleza y la he aceptado, puedo fácilmente entrar a comprender y aceptar la naturaleza del otro. Y bueno, es verdad, vivimos en una sociedad con estereotipos, es así, pero miremos dentro nuestra propia naturaleza y nuestra propia realidad y biológicamente entremos en razón y reconozcamos nuestra biología, porque nuestra biología nos habla de lo que nosotros somos.
he dicho. He dicho, hacía mucho tiempo que no escuchaba esa expresión de he dicho. Ha sido increíble. Claro, ahora sí ya me queda un poco más claro. No sé si hay alguien más que desea hacer preguntas, porque esto está bien emocionante. He estado tomando atenta nota y si queremos, mire que es tal vez esta fase del conocimiento forma parte de ese complemento de ese trabajo que estoy haciendo, porque claro, ¿cómo podemos lograr la transformación de nuestra sociedad cuando tenemos múltiples conflictos personales con el entorno, no funciona, no estamos en armonía con la naturaleza, aquí cada quien se salta las normas y entonces aquí en la cátedra de la santanderianidad, dentro de los múltiples de cuestionamientos, porque claro, mi trabajo es cómo fortalecer nuestra identidad si en el camino estamos, de alguna manera hemos perdido nuestra esencia y esto de las constelaciones es un camino difícil porque es empezar a pensar en cómo primero aceptarse uno tal cual es, porque ese es el autoconocimiento. A veces nos cuesta mucho trabajo e incluso a mí me ha pasado que cuando hago la pregunta del millón, ¿quién eres tú? Hasta eso se nos dificulta expresar quiénes somos y a veces recurrimos a todo ese listado de títulos que hemos obtenido, pero de eso no es lo que se trata. Ahora, cuando tú nos dices que es empezar a aceptar al otro, que muchas veces eso cuesta y se requiere de un total compromiso, de un total, o sea, la tarea es difícil, pero ¿cómo podríamos hacerlo? Esto es casi como un empezar a dar ejemplo, creería yo. No sé, ¿qué opinas, Caterina? Me perdí un poco, Jasmine. Bueno, sí, bueno, voy a poner más, digamos, nuestra sociedad. Nuestra Sí. sociedad, uno ve, uno va por la calle, hay pito, se saltan las normas de tránsito, el nivel de violencia en las normas de tránsito, ya uno ve las noticias y uno dice, bueno, ¿cómo puedo empezar a cambiar? Pues el cambio comienza consigo mismo. Y Ujú, consigo mismo es acéptese tal cual es usted, porque es que a veces ujú, los estereotipos o el entorno te exige más allá de lo que tú puedes hacer. Pero cuando comienza uno ese proceso de autoconocimiento, es más fácil empezar a conocer y aceptar al entorno, pero uno quisiera que las personas, digamos, esto es un proceso largo y para poder transformar esta sociedad, que, que sería desde dar ejemplo, o sea, el ejemplo empieza por casa, pero cómo empezar a perdonar al otro, cómo empezar a aceptar al otro como es, no sé si hay alguna fórmula mágica, no sé, cómo empezar ese proceso de aceptar al otro y que haya ese proceso de transformación y empezar a traer esa prosperidad que tanto uno anhela en la vida ujú, personal. ujú. Bueno, yo creo, esto no puede, o sea, no diría es la fórmula perfecta, pero cada quien puede pensar lo que desee. No pretendo que crean lo que yo digo. Cada uno haga sus pruebas en casa. El primer paso es estar en el adulto. El adulto tiene como característica fundamental esa capacidad de comprensión, esa capacidad de aceptación. Cuando nosotros estamos en la energía del niño, ¿sí? En la energía infantil, no como adultos,
Nosotros queremos que el otro sea como yo quiero, que el otro se comporte como yo deseo, que las cosas sean como yo tengo en mente. Y si se corre 1 milímetro de la raya, no me gusta. Entonces, el adulto es esa persona que está en el presente, que mantiene su centro en cualquier situación. Y no es fácil estar en el adulto. El adulto fluye con la realidad, vive en la fuerza de la reconciliación, vive en la empatía, vive en la realidad, es asertivo. Entonces, si yo logro vivir en el adulto, lograré esa transformación en mi relación con el otro. Y para poder estar en el adulto, debo vivir en el presente. ¿Por qué el adulto vive en el presente? Y entonces el adulto tiene esa capacidad y dice, yo elijo reparar el daño que he hecho por aquello que he hecho al otro. El niño no. Ah, no, antes es que usted me tiene que agradecer porque, y no pide, o sea, no logra entrar en esa capacidad de centratura, de centro. Cuando vivimos en el adulto no nos dejamos arrastrar por las emociones viscerales. Reconocemos y aceptamos nuestra parte de responsabilidad. Y ya con esto es una mega tarea. O sea, si yo logro posicionarme y estar la mayor parte del tiempo en el adulto, ya mi vida se transforma y todo lo que sucede a mi alrededor inicia a transformarse. Y otra cosa fundamental, porque pues también si yo todavía no he hecho la paz o no he estado, como dice, en paz con el tema papá y mamá, que papá es mi 50% y mi mamá es mi 50%, yo estoy luchando contra mí misma. Cuando yo reniego de mis padres, estoy renegando de mí misma, porque el 50% de mis cromosomas corresponden a papá y el otro 50% a la mamá. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Cada vez que yo critico y juzgo a mis padres severamente, yo lo estoy haciendo contra mí misma. Entonces, no me estoy aceptando y la distancia que, que se crea en esa posibilidad de aceptarme a mí mismo es mucho más grande, porque si yo no me he aceptado a mí mismo, no voy a aceptar nunca al otro. Entonces, ese camino de entrar en el adulto y ese camino de la aceptación incondicional a mis padres, porque me dieron la vida, es por eso que son mis padres. Ninguna otra persona podía hacerlo en su lugar. Y yo agradezco el don precioso de mi vida. Y eso me da fuerza para poder estar en el adulto también, en el presente, en la gratitud, en la aceptación, en la comprensión. Y bueno, los caminos de crecimiento personal son muchos. No digo que las constelaciones es la panacea del mundo, pero cada quien va a su propio ritmo encontrando un camino. Hay quien encuentra el camino de la fe, la religión, hay quien encuentra el camino con otro tipo de técnicas, pero la cosa importante es continuar en este camino de crecimiento con la comprensión que cuando yo trabajo en mí misma, cuando yo empiezo a trabajar y a reconocer mis sombras, algo afuera inicia a cambiar y a transformarse también. Y como dice Bert Hellinger, la paz inicia en el alma. Y si nosotros queremos vivir un punto de paz, debemos empezar por nosotros mismos. Que la paz esté dentro de mí, en mi corazón.
en mi manera de amar, de verme, de tratarme, de comprenderme, porque eso que yo hago conmigo mismo lo puedo hacer con el otro y me es mucho más fácil. Entonces, de nuevo viene la pregunta, Gatillo. ¿He respondido a tu pregunta? Sí, Katy, muy bien, muchas gracias. Marta Ramírez tiene la manita levantada. Por favor, activa tu micrófono y luego seguimos con Jimena Trujillo. Buenas noches, mi nombre es Marta Cecilia, es primera vez que estoy en el grupo. Gracias a Caterina por la invitación. Muy interesante todo lo que han dicho, estoy pero entusiasmadísima, tanto que quise hacer un aporte, si me lo permite, Caterine. Claro, Marta, claro. Y gracias por Cuando, estar presente. bueno, gracias. Mira que cuando tú hablas de ser el adulto, eso significa es como hacerse cargo, ¿sí? Resulta que cuando nosotros estábamos niños, cuando éramos pequeños, había muchas cosas que nosotros queríamos que nos dieran, ¿sí? Que nos dieran protección, que nos dieran afecto, caricias, que atendieran todas necesidades. Y quizás por alguna razón nuestros padres no lo pudieron hacer. Quizás porque ellos tampoco tuvieron eso que nosotros estábamos necesitando, entonces no lo podían dar. Resulta que cuando llegamos a la adultez, seguimos en el niño cuando seguimos reclamando todas esas cosas que nos hicieron falta. Entonces, ser el adulto es decir, a partir de ahora yo me hago cargo, ¿sí? Es escoger y abrazar a ese niño interior y decirlo, yo estoy aquí, yo me hago cargo de ti, yo me doy el amor, yo me protejo, eh, todo lo que necesite. Respecto al autoconocimiento que tú mencionabas ahora, Caterine, sí, sí, es cierto que es un camino para cada uno distinto. Yo pienso que poco a poco, cuando uno se compromete a ese proceso de autoconocimiento, es como armar un rompecabezas. Y quizás es por caminos diferentes que llegamos, que transitamos cada uno, pero al final estamos tratando como de llegar al mismo lugar que yo creo que queremos todos y es sentir paz, es reconciliarnos con nosotros mismos, es sentir el amor y poder entregárselo a otras personas. Cuando, ¿quién era la que estaba hablando ahora? Que hablaba del perdón, que cómo empezar a perdonar. Entonces, Caterina hablaba ahora de asentir, o sea, darnos cuenta que nosotros venimos de una mamá, de un papá, de familia que tuvieron sus historias que fueron muy difíciles, ¿sí? Y que la vida para ellos no fue fácil. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver y a reconocer esas historias y lo hacemos con compasión, entonces podemos empezar a perdonar, ni siquiera por ellos, sino por nosotros mismos. Entonces, eso era lo que quería como comentarles, aportarles un poquito. Muchas gracias. Gracias, Marta. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Ok. Bien, muy bien. Está Jimena levantando la manita. Por favor, activa tu micrófono. Kate, gracias, Sí. gracias por existir y te quería preguntar que qué sucedía cuando dentro de los hermanos hay rivalidades, o sea, como que, voy a poner un ejemplo, no sé, hay que pagar algo, entonces, no, pues como, digamos, no, como yo siempre he sido el malo, entonces no, yo no pongo la plata. Pero si me lo venden, pues sí la pongo. Entonces, ¿qué pasa en esa relación de hermanos y cómo eso puede afectar la prosperidad y la abundancia que puede haber para todos? ¿O eso es, digamos, solo mi camino y no afecta el de los demás? Eh, mega pregunta. Bueno, el tema de las dificultades en las relaciones entre hermanos se debe a un desorden sistémico. Uno de los motivos puede ser un desorden sistémico, que de pronto
uno de los hermanos no está ocupando el lugar que le corresponde. Puede ser que un hermano inconscientemente está ocupando el lugar del papá que falleció o del papá que se fue. Puede ser que uno de los hermanos está, eh, puede ser que en el sistema familiar no se reconoce un aborto, entonces no están en orden, en la posición del orden natural los hermanos, entonces eso puede generar conflictos el hecho que la mamá o el papá tampoco estén en su lugar como padres y entonces, por ejemplo, uno de los hijos se ha parentalizado y bueno, todos esos desórdenes sistémicos pueden traer conflictos entre hermanos y también alguna lealtad, alguna historia del pasado, donde los hermanos en pasado, por ejemplo, tíos o no sé cómo se dicen los tíos, pero ya más antiguos de los tatarabuelos o algo así, bueno, han tenido dificultades, conflictos serios, nunca que no fueron resueltos. Entonces, esos conflictos transgeneracionalmente se tramandan. Esa palabra no sé si la estoy diciendo bien ahora en español. Y entonces eh, se representa, tiende a representarse nuevamente el conflicto no resuelto en las nuevas generaciones. Pero no podría decirte en sí cuál es el origen de ese conflicto porque es necesario verlo en el campo, en el espacio, en la constelación, para poder comprender cuál es la dinámica que está ocasionando ese conflicto entre hermanos. Vale, muy bien. Estaba la doctora Mónica, levantó la manita para que pueda intervenir con alguna pregunta. Hola, buenas noches. Buenas Saludos, noches. Katherine. Honro tu Gracias. ser. Gratitud por tu presencia, por tu palabra, por tu compartir, por tu conocimiento. Muchísimas Bueno, gracias. con mucho amor. Em, voy a, no voy a decir que voy a guardar un secreto, voy a contar un secreto de 39 personas porque esa fue una de los aspectos que me llamó mucho la atención cuando llegué, retorné a la tierra de mis ancestros y bueno, el lugar donde yo nací, que es Santander, ¿no? Me llamó mucho la atención los secretos familiares. Y por allí se dice que los secretos solo mueren cuando se exponen a la luz, ¿no? Ujú. Pude ver cómo acudían pues pidiendo orientación muchos jóvenes, justamente por eso, porque no eran aceptados en su individualidad. Entonces, tenían que salir huyendo de acá, querían todos estudiar en la universidad porque aquí no hay universidad, ¿no? En algunos pueblitos acá, San Gil y todo este territorio, entonces querían estudiar para poder irse a la universidad y en la universidad ser libres, ¿no? Entonces, la huida del sistema. Y el sistema solamente funciona cuando se integran todos los elementos. Si Así es. no, no hay funcionalidad, no funciona como tal. Entonces, pude ver que esos secretos también al poner a un lado el asesino, el violador o la violadora, o sea, infinidad de cosas, em, al tomar esa actitud, pues se buscaba la perfección. Y ayer también, en algún momento, en la intervención también con Soraya, se habló de la perfección de la mujer y la perfección familiar. Y recuerdo y honro mi sistema justamente eso, o sea,
salimos del campesinado y empezó a honrarse solamente cuando ya lograban alcanzaban algún logro académico, entonces el médico, el abogado, eh, pero si salía por ahí algún artista como que no gustaba mucho tampoco, ¿no? Entonces, la perfección, el afán de perfección trajo mucho dolor y es bueno traer esto a colación porque justamente en el momento que cambiamos, que reconocemos los pasos, agradecemos también cada uno de ellos, podemos transformar ese pasado y los ayudamos a ellos a liberarlos, ¿no? Eso es un regalo que se nos da también al poder ayudar a esas almas que nos antecedieron, aunque también en otras corrientes se dice que los ancestros no están detrás, sino delante, ¿no? Abriendo los caminos. Y nosotros, por supuesto, vamos dejando el halo más bien atrás. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Hacer consciente de los patrones eh, que queremos transformar y qué es lo que vamos a dejar también a los que vienen. Eso me parece muy lindo. Por allí alguien preguntó, ¿quién eres tú? Y me hizo acordar de una frase eh, maya que dice, In Lakesh, ¿no? Yo soy otro tú. Yo soy otro tú. Es importante que veamos la interconexión de la existencia y vernos también como un espejo y que de una manera u otra cada acto resuena, ¿sí? Resuena en el otro, en la vida, en el cosmos. Todo es una resonancia y todo es un Así fractal. es. Entonces, qué bonito que traer este conocimiento y yo voy a contar algo. Cuando llegué al territorio, wow, o sea, llegar y hablar de Reiki, de constelaciones familiares, de tarot, de, bueno, infinidad de herramientas que tenemos ahora y que de una manera u otra las mujeres hemos sido un poquito más afines a ese tema espiritual, ¿sí? Que ahora pues también se le dice holístico. Eh, y esas fueron las partes que se coartaron también dentro de la sociedad santanderiana. Entonces, pues de mala no, no me bajaban, ¿no? Y es precioso los pasos que se han dado y honro incluso esos momentos también, porque de cierta manera pues también hubo un aprendizaje a través de ello eh, como Lida, cada uno de los compartires de las compañeras anteriores y lo que tú nos compartes hoy, oye, pone sobre la mesa una gran gama de cosas que hay en la vida, que no necesariamente tienes que asumirlas todas, pero reconocer su existencia, así como reconozco yo a mis padres, como reconozco mi ser. Hay otra pregunta que por allí hablaban de cómo se perdona, ¿no? Y hay también un aforismo griego donde dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Entonces, primero haz el trabajo en ti. Primero haz el trabajo en ti. Perdónate, reconócete. Y eso de verdad te genera una gran liberación porque no te hace esclavo de aquellas cosas pues que no son tan agradables y, que, y que bueno, en estado de inconsciencia también, pero con amor porque yo no conozco ningún padre, ninguna madre que independientemente de los hechos haya creído que eso es amor también. Y el amor es el motor para todo, ¿no? El amor es la existencia, es la creación. Entonces, abrir esos sentidos a esa gran fuerza que mueve pues la vida. Em, eso era. Muchas gracias, Kate. Así Te es. abrazo. Muchísimas gracias. También yo, muchísimas gracias, Mónica. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que desee? María del Pilar está levantando la mano. Muy bien. Dale.
Bueno, buenas noches a todos ustedes y Caterine, me alegra muchísimo saludarte y verte en este campo tan importante como de la vida, ¿no? A veces uno es temeroso con respecto pues a estos temas, pero yo desde mi competencia como terapeuta ocupacional pues he descubierto algunas cosas importantes y creo que tu tema y verte en este plan me parece espectacular. Tú sabes el cariño, el afecto que te tengo a ti, a tu familia, y bueno, qué rico que me asesores frente a este tema, que sé que lo manejas muy bien y sé que tienes el conocimiento y la experiencia y pues alrededor de todas tus amigas quienes estamos conectadas, pues de verdad una bendición grande de tenerte como amiga y con estos temas que nos sirven a todos, ¿no? Muchísimas gracias, María del Pilar. Qué lindo verte, qué lindo escucharte y gracias también a todas las amigas y amigos que están presentes en este espacio y a mi familia, porque también están presentes miembros de mi familia. Gracias a todos de corazón por este espacio y a Lida que abrió con tanto amor este escenario para poder compartir algo de lo que he aprendido en este proceso de crecer, crecer de la mano con otros. Gracias, muchísimas gracias. Caterina, de verdad que me alegra mucho y pues mira, sé que yo admiro mucho a tu mamita, a tu papá. Bernie para mí es una persona súper especial, Laurita y toda tu familia. De verdad, me siento muy honrada de estar en este momento contigo. También yo, gracias, de corazón, gracias. qué lindo, de verdad. Muchísimas gracias. Esto ha sido muy revelador, un conocimiento muy, muy especial. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta o algo para compartir. De verdad que estoy muy, muy contenta de estar en este proceso y de conocer estos puntos de vista que enriquecen el alma. De pronto yo Ah, quiero hacer una pregunta si estas sesiones o solamente por el ser el día de la semana santanderiana o se pueden repetir o de pronto organizar un grupo para, porque me pareció súper, súper y es una experiencia hermosa. Bueno, yo creería que, sí, perdón, por aquí Tatiana tiene la mano levantada. Mire, el espacio de la santanderianidad es precisamente eso, conectarnos, escucharnos. Y creería que con este conocimiento de las constelaciones familiares es el paso que requiere nuestra sociedad santanderiana para poder empezar a llamar la prosperidad, porque es un territorio que merece la prosperidad, merece la paz, merece un tejido social, merece que nuestro talento humano sea reconocido, sea valorado, sea respetado. Y estoy aquí a disposición de que podamos sí hacer unos encuentros. Este tema es bien, bien interesante y no sé, Caterina, pues ahí abusando un poco de tu tiempo, no sé esto cómo sería, pero que amerita tener un espacio para escucharnos. Esto es algo muy valioso y es lo que necesitamos en nuestro territorio. Ahora sí le cedo a Tatiana la palabra. Ya Aló, ahora buenas, ¿me escuchas? Sí. ¿Sí? sí la escuchamos. Bueno, hola a todos las personas, mujeres que están acá, hombres, caballeros, eh, a la persona que me pasó la invitación, gracias Katy por pasarme esta invitación, por ser también maestra en algunas cosas de la vida. Eh, Yo sé algo de constelaciones familiares, no la he hecho como tal la terapia, pero sé que es un proceso de sanación. eh, de por sí ahora se ha descubierto, hay muchas teorías y muchos estudios que se están haciendo sobre la importancia de reconocer eh, nuestra historia familiar y de nuestro entorno
para poder entender por qué seguimos cometiendo esto, por qué me comporto así, por qué tal cosa, no entiendo, quiero salir adelante, quiero cambiar, no sé, de ver como este tipo de parejas, siempre consigo este tipo de parejas, pero no entiendo por qué. Cuando tú aprendes a entender o entiendes por qué te está pasando eso, sanas contigo mismo, empiezas a aceptarte y empiezas a mirar de que tienes, porque creo que muchos, y por mi parte también, nos estancamos en ciertas situaciones, pero no sabemos el por qué. Y entender el por qué están pasando las cosas nos ayudan a evolucionar y hacer ese proceso de sanación que mucha gente a veces quiere hacerlo, pero no sabe por dónde empezar. Y es muy bonito el proceso de constelaciones porque es eso, o sea, el conocernos. Hay algo que yo siempre digo y es cierto, y es que muchos de nosotros nos da miedo el conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces es muy bonito eso, el de conocernos y aceptarnos aún con nuestras dificultades y defectos y conocerte que somos seres hermosos, somos seres que tenemos eh, tanto luz como oscuridad en nosotros mismos y no nos hace ser personas malas. Pero entonces, muchísimas gracias por este espacio y sería chévere volver a agruparnos para compartir. Gracias, Tatiana, muchísimas gracias. Y sería muy lindo podernos encontrar y bueno, que el grupo propusiera también temas. Y bueno, qué lindo. Gracias, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a las personas que nos están acompañando. Yo incluso apunté mi número telefónico en el chat. Amerita estos encuentros. Mire que yo les comentaba al principio que desde la Cátedra de la Santandrianidad nosotros cada mes estamos, digamos, desarrollando diferentes temas porque es muy amplio nuestra identidad. Y una de las cosas que siempre promuevo es el tema de empezar a valorar nuestro talento humano, reconocerlo, valorarlo, respetarlo. Y este año que vamos con la tercera temporada de este proyecto, estoy adicionando una frase que aprendí hace muy poco tiempo y es hacer lo correcto, elegir hacer lo correcto. Es una frase sencilla y que si la promovemos internamente, o sea, si la hacemos que todos los días sea como nuestro lema. ¿Por qué? Porque estamos en un nivel también pensando en un nivel de corrupción, de un nivel de toxicidad, que con esta frase, pues lo que se promueve es empezar a vivir ese presente tal como se ha manifestado esta noche. Y ese presente implica que las decisiones, que lo que uno está viviendo, uno puede empezar a elegir hacer lo correcto. Y creería que eso sería como ese primer pasito para poder empezar a transformar nuestra sociedad a través del ejemplo. Inmensamente agradecida, Caterina, y con ese conocimiento. Ahí está mi correo, mi número telefónico. También tengo un canal de difusión, de promoción, de la promoción de la Cátedra de la Santanderianidad. Cada mes hay un tema diferente para que también ustedes estén enterados. No sé, estoy aquí disponible para que podamos establecer, no sé, un día o horarios, porque también en estos momentos, pues, Caterine está en Italia y pues llegar como al tema de los horarios. Bueno, esto no sé cómo, ay, Dios mío, aquí me dicen que no ven mi teléfono. No, espérate, te lo puedo compartir. A ver cómo se hace esto. Creo que es esto ya. 313-832-8466. ¿Ya ahora sí lo pueden ver?
porque sí, sí, dentro de este estudio necesitamos escucharnos, necesitamos aprender a valorar y a respetar. Es un valor que requiere de suma urgencia que la podamos apropiar. El valor del respeto, el valor de la honestidad, el valor de la solidaridad, el valor de hacer lo correcto. Estoy yo toda, ya, nada, soy, de verdad, no creí que esto fuese así, yo me imaginaba otra cosa. Que debo, aquí las personas que ingresaron, pues yo no, realmente no tenía idea sobre este tema de las constelaciones, pero ahora comprendo que es ese eslabón que nos hace falta para poder transformar nuestro territorio, porque sí necesitamos transformar. Dentro de lo que he aprendido con este estudio es que la esencia de la identidad cultural santanderiana es maravillosa, es próspera, es abundante, es creativa, es solidaria, es honesta y, y eso es algo que tenemos que empezar pues, a través del ejemplo, empezar a transformar nuestro territorio. No sé, ¿alguien más? No me queda más sino agradecerle inmensamente a todas las personas que nos acompañaron la noche de hoy. A Caterine, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu experiencia. Siempre es un placer conversar contigo. Es muy agradable estar compartiendo conocimiento y eso permite como alimentar el alma y permite comprender también la situación actual. Inmensamente agradecida, no, no tengo ya más, sino, sino de verdad, mil gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti por este espacio, por tu tiempo y a todas las personas que nos acompañaron. De corazón, estoy muy agradecida, muy contenta y bueno, que todo lo bueno, todo lo maravilloso nos acompañe este año, que necesitamos desarrollar tanta sabiduría y continuar caminando juntos. Y bueno, vamos en ese camino. Deseo todo lo mejor para tu proyecto, Lida, que, que lo que tú tienes en tu corazón como sueño se haga realidad y que sea la fuerza de tu Padre ayudarte a cristalizar, a materializar tu sueño. Mil gracias, Caterine. Mil gracias para todos y bueno, les deseo una feliz noche. Gracias, gracias. Un abrazo. Gracias a todos.